¿Ok? Muy bien, chicos, bienvenidos a lo que es, bueno, aquí sería su guía número 70 en este caso, ¿verdad? Es el día viernes. ¿Okay? Entonces, bienvenidos a lo que es su guía número 70. Tenemos como temas los imperativos o oraciones en modo imperativo, en lo que respecta a español. Muy bien, tenemos que los imperativos, ¿cuándo los vamos a usar? ¿En qué momentos? Tenemos varias cosas para usar imperativos. La primera, para dar órdenes, give orders, ¿ok? Por ejemplo, come here at once, ven aquí de una vez, ¿ok? También la vamos a utilizar en señaléticas, por ejemplo, cuando usted ve, generalmente aquí sí tenemos, usted entra de repente a un local, por ejemplo, de Okidoki, Pasteles y Compañías, y tienen este letrerito en la puerta que dice open o close, ¿verdad? Que está abierto o cerrado. Esos verbos, esas palabritas, esos verbos, cuando están así, eso es un imperativo, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos también push, que es como empuje, pull, que es jale, give away o give way, quiere decir como que de paso, ¿ok? Y stay on your right, quédese en su derecha, ¿ok? Todos estos son señaléticas y que están conjugadas en el modo imperativo. ¿Okay? Bueno, no son oraciones, pero son frases en este caso, palabritas en modo imperativo. Luego tenemos, para hacer una invitación, make an invitation. Por ejemplo, have some tea, it's still hot. Toma un poco de té, todavía está caliente. Okay? También para dar instrucciones, give instructions. Por ejemplo, take one pill every 12 hours. Tome una pastilla cada 12 horas. En este caso es como una receta médica, ¿verdad? Luego tenemos para give warnings, para dar advertencias. Por ejemplo, don't sit on the bench, is wet paint. No se siente en la banca, es pintura mojada. O sea, todavía la acaban de pintar y todavía está mojada, no, o húmeda. Y finalmente, para dar consejos, give advice. Por ejemplo, go home and get some sleep. You look exhausted. Ve a la casa y duerme un poco. Te ves exhausto. ¿Ok? Entonces, ayer les decía que cuál era la clave de estos modos imperativos. Que a diferencia de una oración normal, como ustedes pueden, por ejemplo, este de aquí, have some tea, is still hot, ellos no tienen al principio el sujeto. Una oración normal generalmente empieza con un sujeto, ¿verdad? Por ejemplo, I read a book. Yo leo un libro. Tenemos el pronombre personal I, luego el verbo y finalmente el complemento. Esa es la estructura de una oración normal. Pero en lo que es el modo imperativo, todo cambia. Por ejemplo, el sujeto ya se omite. ¿Okay? Recuerde también que el verbo va en su forma base, ¿okay? Es decir, ¿qué quiere decir su forma base? Que usted no le va a poner la S a los verbos, perdón, que sea de tercera persona, no le va a poner ed, no le va a poner ing, nada de eso, ¿ok? Solo va a ir el verbo en su forma base. ¿Cuál es la forma base de un verbo? Cuando usted tiene el verbo en su modo infinitivo, pero sin la preposición to. Por ejemplo, un verbo en infinitivo es el verbo to be. La T, la O separado y la B y la E, ¿verdad? To be, el verbo to be. Ese es el modo infinitivo. Pero la forma base es cuando le quitamos la preposición to, la T y la O, y solo nos quedamos con el verbo tal cual es, be. ¿Okay? Esa es la forma base de un verbo. ¿Okay? Y bueno, y otra cosa también es que en cambio si la oración en modo imperativo es negativa, en cambio vamos a utilizar, si ven aquí, don't, donde dice give warnings, aquí tenemos don't, el auxiliar don't que nos sirve para decir que algo no se debe hacer. Por ejemplo, don't sit, no te sientes, don't smoke, no fumes, ¿ok? Entonces, solamente eso, no vamos a utilizar la otra forma, doesn't, que es para las terceras personas, no se va a utilizar, ¿ok? Porque es como que te están diciendo a ti directamente, ¿ok? No fumes, no te sientes, ¿ok? No vamos a utilizar en tercera persona. Finalmente, how to form imperative sentences. ¿Cómo vamos a formar oraciones en imperativo? Muy bien, aquí lo que dice es, the imperative is formed with a verb without a subject. Lo que les decía, el imperativo es formado con el verbo, pero sin el sujeto, ¿ok? Sin pronombres personales ni ningún otro sustantivo. Y acá, the negative imperative is formed with do not o don't and the verb. Y que la forma negativa, en cambio, es formada por do not o su contracción don't y luego el verbo. Es decir, no va nada más, no va a la otra forma que es doesn't, esa no va. Entonces, ejemplos tenemos de la primera parte, oraciones en positivo. Open the door, abre la puerta. Segunda, take an aspirin, toma una aspirina. Y la última, pay attention,
preste atención, ¿okay? O presta atención en este caso. Generalmente este modo imperativo, por ejemplo, es bien usado en lo que es clases. Cuando estábamos en clase, por ejemplo, si uno le dice póngase de pie, que se stand up, si uno le dice siéntese, que sit down, si uno le dice open your book, ¿verdad? Abran sus libros, esos son modos imperativos, ¿ok? Para que recuerden. Y la forma negativa tenemos, por ejemplo, don't touch that, no toques eso. Como pueden ver, don't, el auxiliar que utilizamos para decir que algo no va a pasar o que no se debe hacer, luego el verbo en su forma base y finalmente el complemento. Y la segunda, don't play with your brother, no juegues con tu hermano. Don't, que es auxiliar, verbo en su forma base y finalmente complemento. ¿Ok? Entonces, esto es el modo imperativo, niños, en realidad es mucho más fácil que cualquier otro tiempo gramatical, porque como pueden ver, pueden ser oraciones así, cortitas, ¿ok? No necesitan como que utilizar muchas palabras de repente para formar una oración, ¿ok? Muy bien, entonces ahora vamos a lo que es